Estimadas hermanas del grupo de oración, me ha correspondido hacer la reflexión para este día martes, ¿cierto? Que nos reunimos vía online a poder orar por las necesidades que tenemos. Bien, la reflexión de esta hora la vamos a tener en el libro de Mateos 9:20. Mateos 9:20 en adelante. Si ya tiene su Biblia, ¿cierto? La podemos leer. Mateos capítulo 9, del 20 en adelante. Y dice: y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, de hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bien, muchos de ustedes dirán que esta historia es muy conocida. Sí, es verdad, todos la hemos escuchado más de una vez, pero cada día que uno la escucha se encuentra con cosas interesantes, agradables, y vemos cómo el Señor actuó en un momento tan especial en la vida de esta mujer. Lo primero es que esta mujer, a pesar de su enfermedad, ¿cierto?, llevaba una carga inmensa dentro de ella. Quizás, como decía el libro de Marcos, un azote, el cual era que para el mundo que la rodeaba, esta mujer era una inmunda. Una inmunda debido a que la ley de Moisés en el libro de los Levíticos, capítulo 15 y 19, nos indica el porqué, debido a ese flujo de sangre. Pero peor para ella, ya que el flujo de sangre normal tiene un periodo, este llevaba 12 años. 12 años de sufrimiento, 12 años de esclavitud de esta mujer con respecto a esta enfermedad. Es por eso que en la Escritura nos indica, ¿cierto?, que ella se acercó por detrás al maestro. A este maestro que había sido rechazado ya en un sector, en una provincia cercana, ¿cierto?, cuando con respecto a los cerdos, a los demonios, y le pidieron que se fuera el maestro, mejor, que se fuera de ese lugar. Él toma la barca, cruza y se encuentra en un lugar donde está esta mujer. Jesús no la vio, no la contempló a su alrededor, nada de eso. Pero la mujer había escuchado del maestro, la mujer había escuchado del rabino, de este maestro, de este carpintero que tenía el don de sanar a las personas. Y ella buscó con ahínco el momento que se le presentó ahora. Pero el problema de ella radicaba en que no podía acercarse al maestro debido a su enfermedad y debido a la condición que le daba esta enfermedad, que era inmunda, ya que ella era inmunda, y si ella tocaba o se acercaba a alguien, hacía inmundo a la otra persona según lo que indicaba la ley. No obstante, esperó su momento, como una leona que busca cazar y espera el momento adecuado para poder tomar su presa. Esta mujer esperó su momento y el cielo se le abrió cuando aparece un hombre llamado Jairo, que para al maestro en un momento y como era un hombre principal de la sinagoga, la gente le abre espacio para que pase. La gente admiró de ese momento cómo este principal de la sinagoga puede hablarle a aquel que han criticado tanto, como es Jesús, el carpintero. Pero este hombre, con su necesidad de su hija, que estaba a punto de fallecer, no tan solo se acercó, le habló, sino que también se fue a sus rodillas a suplicarle. Y fue el momento. Los cielos se abrieron para esta mujer, porque cuando todos estaban buscando o viendo lo que estaba sucediendo con Jairo y nuestro Señor Jesucristo, esta mujer sigilosamente va por detrás y toca el manto. Ese manto que no era sagrado, no era santo, era un manto que lo llevaba el santo, el 3 veces santo. Y bueno,
En ese momento la mujer sintió su sanidad, sintió que sus heridas cicatrizaban, sintió que su cuerpo cambiaba, sintió la sanidad y alegre, pero muy atenta a lo que estaba sucediendo, se devuelve, ¿cierto?, contenta, con un corazón muy agradecido, pero en silencio, para que nadie se dé cuenta de lo que sucedía. No obstante a eso, hermanas, el Señor siente que de Él había salido poder. Un poder maravilloso salió de nuestro Señor Jesucristo, que había hecho algo en alguien. Y Él para la multitud y pregunta: ¿quién me ha tocado? Quizás fue irrisorio en la pregunta. Los discípulos, todos, pero ¿cómo si están todos agolpados a ti? Y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Y el Señor le indica el por qué está preguntando eso. Porque de Él había salido poder. Buscó entre la multitud, no encontró a la persona que buscaba, pero la mujer se detuvo, se dio cuenta de ese llamado y volvió a postrarse a los pies del Maestro, a indicar lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que ha tenido un acontecimiento con el Señor debe transmitirlo. Y el Señor hace que esa mujer se acerque a Él. Por supuesto que ella, en forma temerosa, sigilosa, por el qué dirán de alrededor de aquellos religiosos, se acercó al Maestro. Muchos de los religiosos se preguntaban: oh, a esta mujer, luego de escuchar su confesión, este Maestro la va a retar porque se acercó y lo hizo que estuviera inmundo. No obstante, estimadas hermanas, Él se complació de lo que había sucedido, porque Él vio compasión de su corazón, de su vida, de su ser, compasión, y también vio la fe de aquella mujer. La sentencia que se da es que conforme a tu fe sea hecho. Conforme a la fe de esa mujer, ella fue sanada. La fe de la persona, de esta mujer, no tan solo, como le indica Mateo, la salva, sino que también la sana. Es una historia hermosa, una historia que nos deja muchas cosas en nuestro corazón, una historia de alegría, de gozo. Pero ahora quisiera esto llevarlo a nuestras vidas y principalmente a lo que hacemos los martes, la oración. Algunos hechos de esta mujer nos indican en cierta forma cómo también debe ser la oración. Vamos a ver algunos puntos. 1. La oración tiene que ser directa, específica y vivaz, como lo hizo esta mujer. Esta mujer fue directamente al Señor, lo buscó. ¿Pero por qué? Porque ella tenía una necesidad de sanar de su cuerpo, años sufriendo, años que llevaba esto tan difícil, ¿cierto?, como es una enfermedad, y habiéndolo perdido todo, pero no fue a pedir lo demás, no fue a pedir el todo, solamente fue a pedir la sanidad. Por lo tanto, también nosotros debemos tomar en cuenta que cuando oramos debemos ser y debemos hacerlo en forma directa, en forma específica, pedir lo que necesitamos. El Señor nos indica y nos dice, muchas veces nosotros vamos y pedimos algo: Señor, sáname de la enfermedad. Y el Señor nos pregunta, ¿qué enfermedad? Pero Señor, sáname de la enfermedad. Y el Señor vuelve a preguntar, ¿qué enfermedad? Por lo tanto, estimadas hermanas, cuando oremos, oremos en forma específica y con mucha vivacidad en nuestro corazón, que esté alegre, pero si no está alegre, está triste, pero compungido ante la presencia del Señor. Punto 2.
debemos tener una fe sincera y genuina. Si vamos a orar, debemos ir en forma genuina, forma sincera a las plantas del Señor. 3. La oración debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Él nos dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Por lo tanto, debemos pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 4. Debemos hacerlo en la perfecta voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor muchas veces en su voluntad tiene 3 respuestas: sí, no y espera. Muchas veces utiliza esta última, porque tenemos que esperar, y ahí nos enseña a tener confianza y mucha esperanza en lo que Él irá a responder. 5. Estar en la voluntad de Dios, que no es lo mismo que buscar en la voluntad, hacerse en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué significa? Estar en la voluntad de Dios lo indica Primera de Juan 3:22, que es, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa? Que nosotros debemos hacer las cosas que agradan al Señor, para que cuando vayamos a sus pies, Él nos pueda responder, al ver también la forma de nuestra conducta y de nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la oración debe ser en forma persistente. Muchas veces hay que pedir, como el niño que pide una y otra vez hasta que conmueve el corazón de la madre para regalarle alguna golosina u otra cosa. Nosotros debemos ser persistentes ante el Señor. No debemos olvidar las peticiones, debemos seguir pidiendo hasta cuando encontremos la respuesta. Estimada hermana, estimado hermano, la idea de la oración, ¿cierto? Primeramente, que debemos hacerla directamente al Señor, como corresponde, ¿cierto? Que debemos pedir lo que realmente necesitamos. Muchas veces decimos, hermanos, oremos por el mundo, y el Señor nos pregunta, ¿pero qué quieres que yo haga en el mundo? El Señor siempre va a dar una respuesta. Tenemos que buscar su propósito, tenemos que buscar esa respuesta, pero Él nos pide eso, que seamos específicos en nuestras oraciones, que seamos genuinos, que seamos persistentes. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga.